Continuamos esta noche de miércoles, y os lo decía yo también al principio, vamos a hablar con Raúl Salinero, que aunque todavía no estén cerradas las agrupaciones de forma oficial yo ya le presento como portavoz del Grupo Municipal de Imagina Burgos. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. A vosotros por invitarme. Y para hablar además de todo lo que está sucediendo en la ciudad en los últimos días, porque desde la constitución del nuevo ayuntamiento hasta ahora ya se ha trabajado, pero también los días previos a ese pleno que se celebraba el pasado sábado, lo cierto es que, por lo menos, decía yo hace un ratito, la incertidumbre reinaba en la ciudad porque no se sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo. ¿Cómo vivió Imagina Burgos y cómo vivió en este caso Raúl Salinero esos días previos en los que Ciudadanos se desmarcaba del Partido Popular, en los que parecía que era la opción de gobierno, por lo menos esa formación naranja, en los que no se sabía muy bien qué iba a pasar respecto al resto de candidaturas? ¿Cómo se viven al final esos días que se pueden resumir casi en 48 horas? Sí, bueno, es que ha sido duro, fueron días muy intensos, pero yo me he sentido un poco como el títere, ¿no? en las manos de quien quería hacer una coartada. Yo creo que Ciudadanos tenía muy claro que iban a dar ese apoyo indirecto al Partido Popular, o sea, que daban el apoyo indirecto para que Lacalle fuera alcalde, y entre esos pues nos utilizaron a nosotros, ¿no?, para transmitir una imagen de diálogo, de un posible cambio, y al final la realidad es que nos han utilizado, nada ha cambiado, y al final con una propuesta muy rocambolesca que venía de Ciudadanos, ¿no?, que decían que se presentaban ellos a la alcaldía, que le votásemos todos y que querían hacer un gobierno de concentración, ¿no? Yo creo que parafraseando un poquito a Esperanza Aguirre. Y claro, todo esto nos pilló a contrapié, nos sorprendió muchísimo y sobre todo nos quedamos con cara de tontos, porque al final habíamos hecho un gran esfuerzo en intentar crear una alternativa a Lacalle con unas propuestas concretas, que al final Ciudadanos las cogió estas propuestas pero nunca nos contestó si estaban de acuerdo. Se lo preguntaba yo a Daniel de la Rosa. En tu caso, Raúl, Gloria o alguien de Ciudadanos se puso en contacto con Imaginas, por lo menos para trasladaros ese cambio de última hora, teniendo en cuenta que ya os habíais reunido y que habíais puesto sobre la mesa vuestras respectivas condiciones. Hombre, yo le reconozco que el miércoles, el día antes del Parral, como 20 minutos antes de la rueda de prensa, la portavoz de Ciudadanos me llamó y me dijo que no iba a apoyar a Lacalle, aunque al final le apoyaba, y por otra parte que no quería dialogar con nosotros, ¿no?, que no quería apostar por tanto una alternativa a Lacalle. Yo le agradecí la llamada, pero claro, en todos estos días han ido también oyendo otras versiones, ¿no?, porque al final Ciudadanos es una realidad, se ha roto, ¿no? Se ha roto, y entonces ahora salen cosas nuevas a la opinión pública, y resulta pues que esta trama que habían hecho, que nos utilizaban a nosotros, esta estrategia política la iban ya realizando de días antes, ¿no? Ellos tenían claro que querían apoyar al PP de una forma indirecta, y en ese juego, digamos, para no calentar mucho a la opinión pública, entraba Imagina Burgos y los diálogos con Imagina Burgos. Entonces, por eso, en el pleno es cierto que igual utilizo unos términos muy duros, pero en el pleno, después de escuchar la intervención de la portavoz de Ciudadanos, pues me sentí muy, muy ofendido, ¿no? De ahí esa expresión de que me siento indignado, tengo rabia por esta postura y por las palabras que había dicho la portavoz de Ciudadanos. Decía Gloria Bañeres que una de las cosas que le había llevado a la agrupación a tomar esa decisión era la confrontación que existía con el Partido Popular, que ella no entendía aquello de o conmigo o sin mí, o todos contra mí. Decía que no podía entender al final cómo todas las formaciones querían ponerse en contra del Partido Popular. Yo no sé si esto, Raúl, al final se entendía así, si era realmente así, o si se han malinterpretado algunos de esos mensajes que se han lanzado. No, yo no planteaba un escenario político estrictamente contra el Partido Popular. Yo planteaba un escenario político en el cual nos teníamos que confrontar a las políticas que había realizado el señor Lacalle, que había sido las políticas con 2 concejales que habían tenido que dimitir por corrupción, con corruptelas, el de la deuda,
el de la subida de los impuestos municipales, el de la posible quiebra de los consorcios por una campaña de especulación orquestada a él desde que era concejal de urbanismo y siendo también alcalde, el de los recortes sociales y un largo etcétera. Y claro que teníamos que confrontar con él. O sea, ese desgobierno que él tenía, ese gobierno contra la ciudadanía que había precedido el señor Lacalle, nosotros no queríamos ser partícipe de él y queríamos una alternativa en la cual nosotros entendíamos que dentro de esa alternativa liderábamos el cambio y queríamos empezar a hacer políticas por el ciudadano. Lo que pasa es que al final es cierto que no conseguimos la hegemonía en el voto, no ser la fuerza mayoritaria, pero es cierto que conseguimos muchísimo respaldo de ciudadanos de normales y corrientes que efectivamente querían un cambio. Entonces dijimos, vamos a bajar las perspectivas de cambio, lo dejamos en alternativa y dentro de esa alternativa estaba esta formación política que se llama Ciudadanos. Pero al final quien ha metido la pata, quien se ha confundido, quien no ha sabido argumentar su posición ha sido la formación naranja y utiliza pues argumentos muy peregrinos para decir o justificar su posición. También se lo dije a la formación naranja en el pleno del sábado. Les dije, nosotros no queremos ser el recambio de nadie y por tanto no queremos formar parte de ese gobierno de concentración que quería presidir la portavoz de Ciudadanos. Nosotros queremos hacer todo lo opuesto, hacer políticas del bien común, y no seguir por las políticas que perjudica al ciudadano y formar parte de un gobierno con Lacalle o la otra vía que nosotros planteamos es una alternativa a Lacalle. Pues claro, nos teníamos que regir por esos dos conceptos y eso es lo que no ha querido o no se ha atrevido a dar el paso la formación política Ciudadanos. Imagina Burgos al final respaldaba la candidatura del Partido Socialista, que obtenía esos 13 votos frente a los 10 que obtenía la candidatura de Javier Lacalle. Daniel de la Rosa era muy tajante al respecto y decía que era necesaria una modificación de la ley electoral precisamente para que en casos como este no sucediera lo que ha sucedido. Yo no sé si desde Imagina creéis lo mismo o... Dos matizaciones, ¿eh? Nosotros no hemos apoyado a nadie. Nosotros fuimos y dijimos, vamos a hacer un bloque que evidencie esta gran contradicción política, ¿no? Que es que por una parte hay un alcalde con 10 votos y 4 encubiertos, ¿no? De forma indirecta, y luego otro bloque de 13. Entonces nosotros no es que no hayamos apoyado a alguien o no. Al final tenía que haber un nombre, pero sin más. Nosotros es cierto que hemos hecho, en función de un programa de investidura, unas propuestas políticas, hemos apoyado un bloque determinado. Y luego esas palabras de señor de la Rosa, no es que haya que cambiar la ley electoral, que es una cosa ya de fondo que podemos estar de acuerdo. Yo creo que se confundió en el Pleno. Hay que modificar la normativa que rige la administración local, el título 10 de esa ley, que al final es lo que coloquialmente se ha llamado la ley de grandes ciudades. Luego, por otra parte, nosotros es que en estas 2 semanas que ha habido entre las votaciones, ¿no?, del 24 de mayo hasta el Pleno, más o menos 2 semanas, lo que hemos hecho es un trabajo la primera semana, porque hemos ido poniendo nosotros la agenda política, que es lo que no le ha gustado también a la formación de Ciudadanos. Nosotros dijimos, la primera semana, antes de hablar de cualquier pacto de investidura o negociación o diálogo, vamos a hablar de cómo cambiar estructuralmente el ayuntamiento, de tal manera que eliminamos ese sistema hiperpresidencialista, poco democrático, poco participativo y poco transparente por un sistema democrático, ¿no?, con los valores de la participación, etc. Y eso es a lo que entiendo yo que se refería el señor de la Rosa. Y en esa primera semana nosotros nos reunimos con Ciudadanos, le planteamos ese proyecto que nosotros tenemos de modificación de los reglamentos municipales para pasar de ese sistema hiperpresidencialista a un sistema democrático, y lo acogieron de buen grado. Y también se lo planteamos al PSOE y también nos dio su apoyo. Tenemos que trabajar más sobre él.
Y eso entiendo que es lo que ahora en estas próximas semanas lo que tenemos que llevar a la institución. De ahí, si me lo permites, y no me enrollo más, de ahí esa contrapropuesta, esta feliz idea, esta operación de maquillaje que ha planteado el señor Lacalle, ¿no? Luego te voy a preguntar sobre Sí. esas propuestas de Javier Lacalle, pero por terminar con ese sábado día 13, Raúl, algo que pasó a formar parte del anecdotario, pero que sin lugar a dudas trascendió en los medios de comunicación, fue ese imperativo legal que pronunciasteis los concejales de Imagina Burgos y que también hemos visto repetido en otros ayuntamientos a la hora de prometer el cargo como concejal. ¿Era una forma de desmarcarse de una forma de hacer política? ¿Era algo que ya teníais hablado, consensuado, teniendo en cuenta esa imagen que se ha repetido también en otros muchos escenarios políticos? Sí, más que nada porque es cierto que estamos en un marco normativo, legal, el cual pues, ha sido creado y elaborado por los ricos, ¿no?, para seguir atacando y empobreciendo a la mayoría social. ¿Y por qué lo hacíamos por imperativo legal? Te podría dar muchas razones, pero entre ellas es por algo, porque al final la Constitución, tanto el PP y el PSOE hizo la modificación del artículo 135 y en ese artículo, que no consultaron con la gente, no lo sometieron a votación, que fue una imposición desde el gobierno, impuesta a su vez también por lo que se llamaba por los poderes económicos, ¿no?, el FMI, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, Merkel también. Ese artículo, esa modificación del artículo 135 decía: es que antes de los ciudadanos está la banca. Antes de dar servicio a los ciudadanos está la especulación. Y nosotros, por tanto, por consiguiente, no podíamos jurar algo que no nos habían preguntado que tenían que modificar, y encima es que sigue empobreciendo a la mayoría social. De ahí ese razonamiento de imperativo legal, ¿no? El razonamiento es, bueno, tenemos que cumplir la Constitución, estamos todos de acuerdo, pero cuando podamos cambiarlo para favorecer a esa mayoría social, a los ciudadanos, y para que no les sigan empobreciendo, lo vamos a hacer. Yo te preguntaba por eso, porque algo que ha pasado al anecdotario, sé que tenía un trasfondo y además una reflexión. Raúl, durante los días siguientes el ayuntamiento no se puede paralizar, me consta que estáis trabajando en la forma de dar ese nuevo impulso, ese cambio que se pretende dar al consistorio. Esta misma mañana tenía lugar esa junta de portavoces, la primera de la legislatura, una junta de portavoces en la que a priori no ha habido un acuerdo acerca de ninguna de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa, sobre el número de comisiones, integrantes, sobre cuándo tiene que celebrarse o no el pleno. Yo también tenía la oportunidad de hablar con otras formaciones y me decían que, bueno, que hay que ir de una forma más pausada, no hay que ir de una forma tan acelerada. ¿Cómo se ha vivido esa primera junta de portavoces? Como además persona que ya ha formado parte del ayuntamiento en la pasada legislatura, ¿se aprecian cambios? Pues sí, porque no ha sido, por fin una junta de portavoces dura más de 20 minutos. Porque antes nos sometían al rodillo, ¿no?, Partido Popular, ellos nos ponían un poco el tiempo y de ese tiempo no podemos salir. Y era la única oportunidad que yo tenía, por ejemplo, de una forma no tan formal, pero de proponer, de preguntar cosas al alcalde. Yo ya he durado, no sé si hora y media y demás. Es cierto que nos hemos dejado muchos temas. Y el problema de hoy es que, bueno, cada uno tenemos nuestro proyecto. Nunca va a tener el consentimiento de Lacalle, del señor Lacalle, para su implantación en el ayuntamiento, pero nos tendremos que hacer valer para implantar ese sistema de cambio. Y es cierto que la mayor parte del tiempo se ha ido pues analizando la situación que tiene Ciudadanos, ¿no? Porque al final Ciudadanos salieron 4 concejales, 3 concejales van a formar parte del grupo municipal y probablemente, por no decir seguro, ¿no?, va a haber una concejala no adscrita, y esa situación ya la hemos vivido a final de legislatura. Nos recordamos todo el caso de Roberto Alonso y de Julián Altable, y eso produce desequilibrios de representatividad, de participación. Forma, ¿no?, otra configuración. Claro, entonces hemos estado ahí hablando con
con los cuerpos técnicos, sobre todo con el secretario general del Pleno, para no dar ningún paso en falso, porque podemos hablar de otra organización municipal, podemos hablar de la propuesta que nosotros tenemos de eliminar ese sistema hiperpresidencialista por hacer algo más democrático, pero al final en todo eso tenemos que conjugar la rara situación que tiene Ciudadanos. En cualquier caso, desde Imagina Burgos, ¿se cree que el número de comisiones es suficiente con el que ya había? ¿Hay que desdoblar, hay que suprimir, hay que modificar? Yo no sé si existe ya un planteamiento concreto, si es pronto todavía para aventurar algunos de esos criterios, o si tenéis más o menos claro hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos. Sí, bueno, todavía tampoco lo quiero adelantar porque lo estamos analizando al detalle. Probablemente el viernes mandemos ya una propuesta de cómo se tienen que hacer esas comisiones, pero desde luego que queremos cambiar del sistema de las comisiones, como se habían plantado por el señor Lacalle, de hacer comisiones en función de sus cuadros, de sus concejales, y hacer un sistema de comisiones en las cuales se permita realmente la fiscalización de la actividad de gobierno, que se permita, digamos, la proposición por parte de la oposición y que realmente esas comisiones se hagan en función de los problemas estratégicos que tiene esta ciudad, para, por tanto, hacer soluciones. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, como esas comisiones se han hecho en función de esos hombres fuertes que tenía el señor Lacalle, pues teníamos comisiones que, por ejemplo, juntaba en materias de personal, o sea, de trabajadores del ayuntamiento con temas de participación ciudadana, que nada de ese organigrama, no tienen nada que ver, pero bueno, como todo eso se supone que estaba concentrado en la figura de Carolina Blasco, pues lo juntaban de esa manera, ¿no? O cosas muy contradictorias, ¿no? De repente en la comisión de Industria y Medio Ambiente no se hablaba del consorcio de Villalonquejar, ¿no? Donde es nuestro polígono industrial, sino eso se había derivado a otra comisión, o sea, no tenía ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque habían empezado a hacer encajes de bolillos para que esas comisiones se hicieran en torno al hombre o mujer del equipo de gobierno que las tenía que presidir. O sea, un total era algo descabellado y nosotros queremos hacer en función de los temas que se tiene que hacer y con las líneas que decía, fiscalización y control, y permitir también a la oposición la participación, proponer soluciones, o sea, lo que es una comisión. Raúl, propuestas concretas ya de Javier Lacalle que ha lanzado durante estos últimos días y antes ya apuntabas a una de ellas, esa participación de la oposición dentro de las juntas de gobierno, aunque no sea con voto pero sí con voz, aunque abre la puerta a que un concejal, además por decreto, tenga también esa capacidad de voto. Él decía que por deferencia la segunda lista más votada debería ser para el Partido Socialista, pero parece ser que por lo que estamos escuchando, y esta mañana lo repetía también uno de los concejales de Imagina Burgos, es algo que no se contempla formar parte de esas juntas de gobierno tal y como se han presentado a priori. Claro, esta es la contrapropuesta del señor Lacalle a la propuesta que nosotros hicimos en la primera semana después de la votación, que era eliminar ese sistema presidencialista. Pero esto es una operación de maquillaje. A mí lo que me está sorprendiendo un poco es que al final, en ciertas cosas, se están encontrando bastante el PP y el PSOE, ¿no? Entonces yo me quiero distanciar un poquito de eso. Es cierto que con esto de la Junta de Gobierno somos coincidentes la mayoría de los grupos que en principio vamos a estar en la oposición. Permíteme esta gracia. Nosotros, claro, la Junta de Gobierno, ¿de cuántos miembros está formada ahora mismo? De 9. El Partido Popular tiene 10. Teniendo en cuenta que el alcalde no participa y César Rico va a ser presidente de la Diputación y tampoco va a participar, ¿cuántos concejales le quedan para la Junta de Gobierno? 8. Entonces tienen que cubrir 9 puestos. Y dicen, pues bueno, le damos el 9º a alguien de la oposición, así nosotros decimos que ya somos transparentes y demás, y ya está. No, esto no es serio. Vamos a plantear cambiar estructuralmente el ayuntamiento, ¿no? Entonces nosotros decimos, rechazamos esta posibilidad, encima a nosotros nos dan posibilidad de voz, pero sin voto, entonces no pintamos nada, y lo que decimos es, bueno, teníamos una estructura en la cual
antes el Pleno tenía muchas competencias, la Junta de Gobierno tenía menos, pero ahora en este, bueno, lo voy a explicar de otra manera. Competencias que tenía el Pleno se han pasado a la Junta de Gobierno y de la Junta de Gobierno a su vez a un tercer ente que es los concejales delegados. De tal manera que la participación de la oposición y de los ciudadanos para controlar el trabajo de gobierno se ha ido separando cada vez más. Nosotros no conocemos qué es lo que hace un concejal delegado, qué es lo que firma, qué es lo que aprueba, no lo sabemos. Entonces ha hecho un sistema que cada vez el Pleno no tiene apenas competencias, la Junta de Gobierno se la ha quitado a su vez, se han pasado todos a los concejales delegados. Por tanto, en el Pleno no tenemos participación, en la Junta de Gobierno quieren que tengamos participación en un ente que casi no tiene competencias y además sin voto, y se lo pasan todos a los concejales delegados. No, vamos a hacer un sistema a la inversa. Quitamos competencias a los concejales delegados, le pasamos a la Junta de Gobierno y, en la medida de lo posible, esas competencias de la Junta de Gobierno al Pleno. Y, por tanto, tenemos un sistema participativo, transparente y realmente democrático. Y eso es lo que no quiere hacer el señor Lacalle. Raúl, el pleno extraordinario que tiene que celebrarse, ¿crees que debiera celebrarse la próxima semana o va a ser algo muy precipitado teniendo en cuenta estos encuentros y habría que posponerlo después de fiestas precisamente para intentar alcanzar un mayor nexo de unión entre todos estos planteamientos que estáis poniendo sobre la mesa? No, al final la convocatoria del pleno es un decreto del alcalde, ¿no? Lo que pasa es que él, si se apresura, meterá la pata, ¿no? Entonces con eso también tiene que jugar él. El pleno se celebrará cuando se tenga que celebrar, yo entiendo, ¿no? Si no se celebra en la fecha que se tiene que celebrar, será fallo de Lacalle. ¿A qué me refiero? Es que hay muchos temas que todavía no hemos podido debatir, ¿no? Hay puestos de confianza que salen por decreto del alcalde, que no sale por votación, sale porque él lo firma, que no hemos hablado de ellos. Yo no quiero que se siga manteniendo un director de comunicación, no quiero ese puesto como un puesto de confianza, alguien de la cuerda del señor Lacalle, no. Eso hay que eliminarlo. Y también hay que eliminar el puesto de la dirección de alcaldía. Tampoco lo queremos. Entonces, nosotros queremos hablar con él y decirle por qué no queremos esos puestos y por qué consideramos que se tendría que cambiar también ciertas áreas de gobierno. Todo lo que sea apresurarse en su convocatoria será fallo del señor Lacalle. Nosotros tampoco decimos de demorarlo esto hasta el fin de los tiempos, pero sí que es cierto que hay que agilizar las reuniones, ¿no? Y el señor Lacalle tiene que ser responsable de las propuestas que nosotros le planteamos, ¿no? De él depende que sea el alcalde de los decretos, el de la imposición o el alcalde del mínimo diálogo. Y él no está en posición ahora mismo de ser el alcalde de los decretos. Para finalizar, Raúl, porque se nos acaba el tiempo y me van a matar mis compañeros, ayer se presentaba el nuevo organigrama municipal, el que ha diseñado el equipo de Javier Lacalle. No ha habido grandes sorpresas al respecto. Yo no sé si esperabais un cambio también en este sentido, si creéis que esas 5 grandes áreas de gobierno que aglutinan la mayor parte de las responsabilidades están bien configuradas o si los esfuerzos deberían haber ido por otros derroteros. No, yo conozco, es que claro, hacer ese tipo de valoraciones con concejales que son nuevos tampoco me atrevería. Lo que es cierto que el bloque de los que eran los concejales fuertes en la legislatura anterior son los que se han mantenido y por tanto el señor Lacalle quería que estos siguieran teniendo este protagonismo en esta nueva legislatura para tenerlo atado y bien atado todo. Entonces, bueno, también la intuición, ¿no?, en todo esto me dice que a pesar de que él haya querido mantener a sus concejales de la legislatura anterior, o sea, a sus cuadros fuertes en esta, eso no le va a dar esa estabilidad de gobierno, ¿no? Y probablemente alguno caiga de forma precipitada. Vamos a estar pendientes de lo que suceda, Raúl. Te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros, que nos hayas acercado un poquito más al posicionamiento de Imagina Burgos, también a cómo se vivían los días anteriores a esa sesión plenaria. En cualquier caso, estamos en contacto y pendientes de lo que suceda durante los próximos días. Y nosotros seguimos en Escritorio Local.